Hola, muy buenos días. Ya son las 11 en punto, así que comenzamos con el webinar de hoy. Hoy tenemos una sesión, pues bueno, como ya sabéis, sobre Cloud y Azure, en la cual vamos a centrar, pues bueno, todo nuestro contenido, todas las charlas en la perspectiva de la migración. Ya todos sabemos, pues bueno, las ventajas que tiene trasladar nuestros servicios a la nube, como son la escalabilidad, el ahorro de costes, etcétera. Pero claro, también obtener todos estos beneficios, para obtenerlos tenemos que ponernos primero, sacar tiempo y también, pues bueno, estudiar todo lo que hay que aprender para luego ponernos y hacer la migración, ¿no? A la vez que también, pues seguimos manteniendo todos estos sistemas que la empresa necesita para seguir apoyando al negocio, ¿no? Por ello, pues hemos pensado que para este webinar estaría bien contaros en base a todos estos proyectos que venimos realizando, cuáles son los procesos que suelen migrar primero las empresas y también comentaros, pues bueno, los puntos clave que hay que tener en cuenta en cada uno de estos casos. Hoy vamos a repasar tres procesos que, bueno, yo creo que son muy interesantes, como son el tema de la migración de ficheros, la gestión de identidades y las cargas de trabajo. Y lo haremos de la mano de nuestros compañeros de Exevi, ahora como ya sabéis muchos Singular Solutions, pues bueno, nuestros compañeros Juan José Muñoz y Fernando Rodríguez. Y también, como ya viene siendo habitual, estaré yo para acompañaros a lo largo de toda la sesión de hoy. Me presento, mi nombre es Ramón García y soy el director de marketing y también de recursos humanos de Exevi Singular Solutions. Bueno, pues dicho esto, comenzamos con la introducción de hoy y lo vamos a hacer repasando cuáles son los distintos enfoques que toman, pues bueno, las empresas que conocemos, ¿no? Y en general todas las empresas cuando se plantean su estrategia de migración a la nube y en la que seguro que muchos de vosotros ya os veis reflejados. En primer lugar, pues bueno, algunas empresas optan por migrar al cloud público porque se encuentran en organizaciones que quieren desplegar aplicaciones web o aplicaciones móviles que tienen que ser públicas, ¿no? Otras se deciden por ir al cloud privado porque los recursos que van a utilizar van a ser principalmente para uso interno. Luego también están las que ya cuentan con bastante infraestructura on-premise, que se deciden por opciones híbridas para ampliar su infraestructura local en el cloud o ya sea migrarla parcialmente. Y también es cada vez más habitual encontrar empresas que manejan varios clouds a la misma vez, ¿no? Aunque esta opción añade complejidad, también añade algunos beneficios y hay muchos que se lanzan apoyándose en soluciones como Azure Arc, que facilitan la gestión multinube, como ya pudimos ver también en webinar anteriores con nuestros compañeros Fernando y Juanjo. Y quizá también algunos, pues bueno, ya estéis adoptando un modelo en el que encajaría lo que se viene a llamar computación perimetral o edge computing. Precisamente hace unas semanas, ¿no? Nuestros compañeros del equipo de inteligencia artificial de Singular pues nos hablaban en otro webinar de un proyecto que hemos hecho en el que se ha implantado un sistema de lectura basado en inteligencia artificial que lee matrículas donde el reconocimiento de la matrícula se hace en la cámara y eso nos permite solamente enviar el dato alfanumérico fuera de la cámara. Bueno, este es un ejemplo, es una solución que es bastante curiosa, ¿no? Porque pasamos de mandar un montón de streaming de vídeo a enviar solo un textito, reduciendo la latencia una barbaridad, además de quitarnos de algunos temas legales de encima, ¿no? Ya que si grabamos las personas, en el vídeo que estamos grabando se podrían reconocer estas, pero si ahora ese vídeo no sale de la cámara, pues nos quitamos ese tema legal, ya que solamente mandaríamos el dato de la matrícula. Bueno, me he liado mucho con este ejemplo, pero yo creo que era también para ver que ya hay muchas cosas que se están haciendo en este ámbito. Y además de este tipo de implementación, bueno, también tenemos que acabar eligiendo entre distintos tipos de servicio para nuestro modelo de cloud, ¿no? Que vienen siendo ya los habituales, infraestructura como servicio, si se va a seguir administrando el sistema operativo, la plataforma como servicio, si solamente vamos a administrar datos y aplicaciones, software como servicio, si accedemos a esta modalidad, pues ya controlamos todo al completo, incluida la aplicación, ¿no? Y nos tendremos que dedicar solo a administrar esa parte, la parte de aplicación. Pero luego también hay otra estrategia o un tipo de servicio distinto que es el que llamamos sin servidor, ¿no? En el que pues ya nos basamos en todo lo que serían funciones, entornos de aplicaciones y APIs donde no nos vamos a ese modelo, al modelo sin servidor. Bueno, no nos centremos mucho ahí, porque esto lo hemos hecho porque ya repasando todos estos factores que tenemos que tener en consideración,
adoptaremos unas estrategias de migración distintas, ¿no? Algunas encajarán mejor y otras no tanto, según hacia dónde vayamos, ¿no? Y estas estrategias las podemos clasificar en líneas generales en 3 grupos. El primero sería el grupo de lifting and shifting, o lo que llamamos hospedaje, en el que elegimos máquinas y aplicaciones on-premises y nos las llevamos directamente a Azure. Es la forma más rápida y sencilla y también la que menos impacto empresarial tiene. Luego tenemos la estrategia de migración de reimplementación de plataforma, que viene a ser llevarnos algo así como un Internet Information Server, ¿no? Y trasladarlo a una oferta de plataforma como servicio en Azure. Por lo que en este cambio, como decíamos, ganamos el no tener que gestionar, por ejemplo, el sistema operativo. Y luego la última opción que tenemos es la de refactorización, la de refactorizar código. Algo que seguramente solamente nos va a interesar si hay algún componente que no es compatible con Azure o si de alguna forma hemos detectado que haciéndolo vamos a ganar en algún aspecto, como puede ser rendimiento, en seguridad o en algún otro parámetro, ¿no? Y como su nombre indica, implica reescribir partes de la aplicación o de nuestras aplicaciones para que sean más parecidas a lo que sería una aplicación nativa de Azure. Pues bien, después de hacer un repaso a estos conceptos, que son los más importantes a tener en cuenta cuando nos vamos a migrar algo, cualquier cosa al cloud, y como os decía al principio, viendo todo esto, en los proyectos que solemos hacer con nuestros clientes, pues hemos ido detectando que hay unos procesos que son más habituales que otros. Y en esta ocasión vamos a repasar 3 que repasamos al principio, pero ahora los recuerdo, que sería la ampliación de la capacidad del centro de datos con soluciones de almacenamiento cloud, donde aquí repasaremos soluciones como Azure Storage, y también, y quizás sería una de las más importantes, la gestión de identidades, más concretamente la migración del directorio activo. Y por último, la migración de cargas de trabajo, todo lo que sería el despliegue, replicación y recuperación de aplicaciones y bases de datos. Y por último, solo presentaros Exevi muy rápidamente. A quien no nos conozca, somos Serpa Digital, que os acompaña a lo largo de vuestros procesos de transformación, los de vuestras empresas, los de vuestros departamentos, ayudándoos a mejorar vuestra estrategia aplicando las mejores prácticas de negocio, pero también implantando en gran medida soluciones basadas en tecnología. Esto es algo que hacemos desde el año 2008, una historia en la que todos los profesionales de Exevi, pues bueno, ya hemos acompañado a cientos de empresas en sus proyectos, de las que podéis ver ahora mismo una pequeña muestra en vuestras pantallas. Y también desde el año pasado, no estamos solos en esta aventura, ya que Exevi se integró a principios de 2021 en el ecosistema global de talento e innovación de Singular, motivo por el cual, pues bueno, como os decía, y ya os lo han comentado seguro muchos de nuestros compañeros, nos conoceréis más como Singular Solution, ¿no? Y hablamos de un ecosistema que nos permite acompañaros en vuestros proyectos más allá de España, allá donde lo necesitéis, porque ya disponemos de equipos y de oficinas disponibles en cada vez más países, ¿no? Aquí tenéis una muestra, pero ya estamos abriendo también oficinas en Portugal y en otros países de Latinoamérica. Y bueno, todo esto también es muy positivo porque además de poder acompañaros en más sitios, también da acceso a unas capacidades técnicas y un enfoque distinto para hacer negocios de los que se están beneficiando otras compañías a las que aportamos nuestro conocimiento y también la capacidad de innovación para finalmente llegar a lo importante que es ayudaros a cumplir vuestros objetivos de negocio y superar todos estos retos de un futuro que es cada vez más acelerado y también, por supuesto, cada vez más digital. Bueno, con esto concluimos la introducción de hoy y le damos paso a nuestro primer invitado, que es Fernando Rodríguez, y nos va a hablar de la parte de migración de ficheros. Fernando, ya te vemos. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Ramón. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Mira, te pasamos el control, ¿vale? Y puedes empezar cuando quieras. Muy bien. Buenos días a todos. Mi nombre es Fernando Rodríguez. Para los que no me conozcan, trabajo como Project Manager en el equipo de sistemas de Exevi Singular Solutions y participo en las operaciones de IT y en el despliegue, monitorización y gestión de infraestructuras, tanto propias como de muchos de nuestros clientes. Con el uso exhaustivo que cualquier empresa hace hoy en día de las tecnologías de la información, uno de los grandes problemas con los que nos solemos encontrar los profesionales de IT más frecuentemente es la obsolescencia del hardware y la falta de recursos en nuestros centros de datos. El despliegue de nuevas máquinas virtuales, las aplicaciones de gestión documental, los repositorios de ficheros que crecen hasta el infinito,
los archivos históricos que hay que mantener durante un montón de años por cumplimiento normativo, por no hablaros del vídeo del bautizo de su sobrino, de la colección de películas que alguien ha subido al servidor para compartir con sus compañeros. Son un montón de cosas que hacen que nuestras flamantes cabinas de almacenamiento se llenen a la mínima de cambio. Y por mucho que intentemos liberar espacio con sistemas de duplicación, sacando archivos a almacenamientos jerárquicos, ajustando las políticas de retención, no hay forma de solucionarlo. El ritmo de consumo del espacio de almacenamiento siempre es mayor que el espacio que podemos liberar. Es un hecho. Al final nos vemos comprando más discos o solicitando una ampliación del presupuesto para poder invertir en una cabina más grande y más moderna. Seguro que ya lo habéis vivido. ¿Qué os voy a contar? Por suerte, hoy tenemos soluciones que nos pueden ayudar a resolver este problema sin necesidad de hacer grandes inversiones, sustituyendo las inversiones de capital por gastos operativos, el famoso CAPEX versus OPEX, con una gran flexibilidad que se adapta a las necesidades reales de las empresas y con un sistema de pago por uso mucho más eficiente que invertir en equipos que inicialmente se van a infrautilizar y a largo plazo se quedarán pequeños y obsoletos. Estamos hablando, como no, del mundo cloud y concretamente de Azure. En este webinar no nos vamos a hablar de migración total a Azure, sino del uso híbrido de algunas de sus soluciones para ampliar los recursos de nuestros centros de datos on-premise y poder resolver estas situaciones de agotamiento de recursos. Concretamente, en el apartado de almacenamiento, Azure cuenta con algunas soluciones que pueden ser un excelente primer paso para que la adopción del cloud nos ayude a resolver problemas reales con los que nos tenemos que enfrentar. Hoy os voy a hablar de 3 de ellas. Son Azure Blob Storage, Azure File Sync y Azure Backup. ¿Qué es Azure Blob Storage? Azure Blob Storage es una solución de almacenamiento de objetos de Microsoft en la nube. Blob Storage está optimizado para almacenar cantidades masivas de datos no estructurados. Los datos no estructurados son datos que no se ciñen a ningún modelo de datos o definición concretos, como textos o datos binarios. Azure Blob Storage se estructura en cuentas de almacenamiento sobre las que existen contenedores en los que se almacenan los blobs. Blob Storage está diseñado para visualización de imágenes y documentos directamente en un explorador, como repositorio de aplicaciones web, por ejemplo, para almacenamiento de archivos para acceso distribuido, streaming de audio y vídeo, para escribir un archivo de registro, almacenamiento de datos para el análisis en local o en un servicio hospedado de Azure, o para el almacenamiento de datos para copia, seguridad y restauración, recuperación ante desastres y archivado. Y en este último punto es en el que vamos a centrarnos, el almacenamiento de datos para archivado. Una de las causas que hace que nuestros sistemas de almacenamiento se llenen son las directivas de cumplimiento normativo, que nos obligan a mantener un montón de ficheros de nuestro negocio durante unos cuantos años. Contratos, facturas, grabaciones, datos históricos. Son ficheros que con una gran probabilidad no vamos a volver a necesitar, pero que debemos mantener. Azure Blob Storage nos permite sacar estos ficheros de nuestro centro de datos y almacenarlos en contenedores de blobs durante el tiempo que sea necesario. Otra ventaja es que nos permite seleccionar el nivel de almacenamiento en función del nivel de acceso a los ficheros, frecuente, esporádico o archivo. El nivel de archivo es ideal para este tipo de ficheros que van a estar archivados un mínimo de 180 días, ya que tienen un coste irrisorio de menos de 2 euros por terabyte de datos almacenados al mes. Hay que tener en cuenta, eso sí, que mientras un blob se encuentre en el nivel de acceso de archivo, se considera que está sin conexión y no se puede leer ni modificar. Para leer o modificar sus datos, primero se debe rehidratar el blob a un nivel en línea, ya sea de acceso frecuente o esporádico. Para rehidratar un blob se puede copiar a un nivel en línea, que es la opción que recomienda Microsoft en la mayoría de los escenarios, o se puede cambiar su nivel de acceso a un nivel en línea. La rehidratación de un blob puede tardar varias horas en completarse, aunque es posible solicitarla con alta prioridad para que tarde menos de 1 hora. Otra de las soluciones que nos puede ayudar es Azure Files. Azure Files ofrece recursos compartidos de archivos totalmente administrados en la nube
a los que se puede acceder mediante el protocolo SMB. Además, los recursos compartidos de archivos de Azure Files pueden almacenar, se pueden almacenar en la caché de los servidores Windows Server mediante Azure File Sync, lo que permite un acceso rápido allí donde los datos se utilizan. Y del servicio Azure File Sync y concretamente de la característica de almacenamiento por niveles en la nube es de lo que os voy a hablar. Azure File Sync permite centralizar los recursos compartidos de archivos de la organización en Azure Files sin renunciar a la flexibilidad, rendimiento y compatibilidad de un servidor de archivos de Windows. Aunque algunos usuarios pueden optar por mantener una copia completa de sus datos localmente, Azure File Sync ofrece la posibilidad de transformar Windows Server en una caché rápida del recurso compartido de Azure Files. Se puede usar cualquier protocolo disponible en Windows Server para acceder a los datos localmente, como SMB, NFS o FTPS. Y se pueden tener todas las cachés que necesitemos en todo el mundo. Con la nube por niveles habilitada, se reduce la cantidad de almacenamiento local necesario a la vez que se mantiene el rendimiento de un servidor de archivos local. Los archivos a los que se accede con más frecuencia o activos se almacenan en caché en el servidor local y los que se accede con menos frecuencia o pasivos se almacenan por niveles en la nube, repartiéndose entre el espacio de nombres, que es la estructura de archivos y carpetas, y el contenido de los archivos en sí. El espacio de nombres se almacena localmente y el contenido de archivos se almacena en Azure Files. La cantidad de espacio en disco local que se usa para el almacenamiento en caché se puede controlar mediante dos directivas. Una directiva de porcentaje de espacio en el volumen local y otra directiva de la última fecha de acceso a los archivos. Los archivos almacenados por niveles se pueden recuperar rápidamente a petición, lo que hace que la experiencia sea fluida y permita reducir los costes, ya que se necesita almacenar una fracción pequeña de los datos en el entorno local. Cuando un usuario abre un archivo almacenado por niveles en la nube, Azure File Sync lo recupera instantáneamente del archivo de Azure Files. De esta manera podemos liberar espacio en disco en nuestros servidores locales, haciendo que su capacidad de almacenamiento crezca hasta el infinito y sin necesidad de invertir nada en nuevas cabinas o discos. Otra ventaja es que esta copia completa de nuestros datos en Azure Files puede ser respaldada de forma simple y robusta mediante Azure Backup y sin ocupar espacio tampoco en nuestro entorno local. Y hablando de Azure Backup, esta es la tercera opción de almacenamiento en Azure que vamos a ver. Azure Backup es un servicio que proporciona soluciones sencillas, seguras y rentables para realizar copias de seguridad de datos y recuperarlas en Azure. Con Azure Backup se pueden realizar copias de seguridad de máquinas virtuales, discos administrados, recursos compartidos de archivos de Azure Files, contenedores de low storage, cargas de trabajo corriendo en máquinas virtuales de Azure como SQL Server o SAP HANA y servicios de base de datos gestionados como Azure SQL Database o Azure Database for PostgreSQL. Pero no es solo eso. Azure Backup nos permite también realizar copias de seguridad de nuestro entorno local, tanto de archivos, carpetas y estado de sistemas, como de servidores físicos o de máquinas virtuales Hyper-V, VMware u otras cargas de trabajo como SQL Server, Exchange o SharePoint. Azure Backup además nos ofrece muchas ventajas como la administración y supervisión centralizada, copias de seguridad coherentes con la aplicación, opciones de almacenamiento georredundantes, políticas de retención a corto y largo plazo o escalabilidad ilimitada. Centrándonos en las copias de seguridad del entorno local, que tan útiles nos pueden resultar para descargar nuestros sistemas de almacenamiento on-premise, Azure Backup cuenta con varios tipos de soluciones. Para escenarios en los que solo tenemos que realizar copias de seguridad de archivos, carpetas o estado del sistema en máquinas físicas o virtuales con Windows, ya sean clientes o servidores, contamos con la solución más básica de Azure Backup, basada en la instalación en estas máquinas del agente Microsoft Azure Recovery Services. Se trata de una solución Disk-to-Cloud. Esto quiere decir que las copias de seguridad se envían directamente a la nube. Pensad en esta solución como una copia de seguridad de Windows que se almacena en la nube en lugar de simplemente volcarla a una unidad USB o a un recurso compartido en red.
Esta solución proporciona respaldo externo y cuenta con encriptación, lo cual es excelente por motivos de cumplimiento. Desactivarla requiere un conjunto separado de credenciales. Es fácil de configurar y soporta hasta 9.999 puntos de retención por instancia protegida. Las desventajas frente a otras soluciones son que está limitada a 3 copias de seguridad diarias, lo cual reduce el RPO. No realiza copias de seguridad de datos de aplicaciones como Hyper-V, SQL Server o Change, sino que está limitado solo a archivos, carpetas y estado del sistema. Y los tiempos de restauración son más prolongados, aumentando el RTO. La segunda solución es muchísimo más potente. Estamos hablando de Microsoft Azure Backup Server, aunque en realidad se trata de System Center Data Protection Manager gratis y con un motor de replicación integrado en Azure. Es una solución disk to cloud, lo que quiere decir que las copias más recientes se guardan en almacenamiento local y el resto de las copias se envían a la nube. Con esta solución, además de poder realizar copias de seguridad de archivos, carpetas y estados del sistema, podemos hacerlas de máquinas virtuales de Hyper-V, VMware o de datos de aplicaciones como SQL Server, Exchange o SharePoint. Sin embargo, requiere cierta cantidad de almacenamiento local o en red. Lo ideal es configurar Microsoft Azure Backup Server en una máquina virtual o en un servidor local con almacenamiento directamente conectado, o bien con conexión a un volumen de almacenamiento en red o a una pequeña NAS tipo Synology o QNAP. Es necesario disponer de entre 1,5 y 2 veces el volumen de datos de las instancias que se van a proteger. La ventaja de tener una copia local de los datos de respaldo es que se podrán realizar restauraciones más rápidas, reduciendo notablemente el RTO. Aunque se puede modificar de forma predeterminada, la retención local por defecto es de 5 días y en la nube se pueden configurar periodos de retención más amplios. El hecho de que el licenciamiento del software sea gratuito y que se pague lo mismo que se pagaría por la protección de instancias y el almacenamiento de una copia de seguridad en Azure también es una tremenda ventaja. Entre estas dos opciones de respaldo, la elección se reduce a 2 preguntas. ¿Es necesaria una copia de seguridad de datos de aplicaciones como máquinas virtuales de Hyper-V, VMware o datos de SQL? Y la segunda pregunta sería, ¿es necesario restaurar los datos con rapidez? Si cualquiera de las respuestas a estas preguntas es sí, la opción aconsejable sería Microsoft Azure Backup Server. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, porque tenemos otra opción en la que pagando un poco más por instancia protegida, algo más de 20 euros al mes, podemos transformar Microsoft Azure Backup Server en una completa solución de recuperación ante desastres como servicio. Estamos hablando de Azure Site Recovery, que nos proporciona capacidad de replicar en Azure máquinas virtuales Hyper-V y VMware y en caso de desastre o cuando deseemos, poder arrancarlas en la nube en solo unos minutos, reduciendo enormemente el RTO y sin necesidad de hardware local adicional. Azure Site Recovery también puede resultar muy útil para migrar cargas de trabajo a Azure, como veremos en mi segunda ponencia. Y bueno, este ha sido un pequeño resumen de algunas de las soluciones de almacenamiento que nos ofrece Azure y que pueden ser de gran utilidad para migrar parte de nuestros datos y solucionar los problemas de falta de recursos de almacenamiento local. Pues muchas gracias, Fernando. A ver, voy a compartir un momento mi pantalla. Pues bueno, no te vayas muy lejos, que enseguida volvemos contigo. Vamos ahora a nuestro siguiente invitado, que es, mira, lo tenemos aquí, Juan José Muñoz. ¿Qué tal, Juanjo? ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Muy buenos días. Bueno, Juanjo nos viene a hablar de la parte de los servicios de gestión de identidades, de directivo activo y de Azure AD. Y no voy a decir más porque lo vas a decir tú, ¿no? Así que te pasamos Sí, el control. ¿qué tal? Yo, como Fernando, también soy Project Manager de todo tipo de proyectos y soluciones y tenemos foco sobre todo en Azure o hacer proyectos de migración o integración y coexistencia con Azure. Mi ponencia va sobre la potencia y las características que nos aporta Azure AD como sistema de gestión de identidades.
En ese sentido, pues Azure AD es el núcleo central en el que se apoyan toda una serie de servicios que aporta Microsoft, como puede ser Microsoft 365, Dynamics 365, Power Apps, Intune en cuanto a gestión de endpoint, Microsoft Defender y, por supuesto, la propia Azure, toda la gestión de acceso y permisos sobre los recursos de Azure. Es un servicio de directorio en el fondo y principalmente se puede ver como una fuente de autenticación y autorización. Sobre este servicio de directorio tenemos una gran posibilidad de trazabilidad y auditoría de los accesos, tanto si son autorizados como si no lo son. ¿Qué tipos de entidades tenemos en Azure? En Azure AD, pues principalmente lo más fácilmente reconocible son los usuarios y los grupos. En cuanto a usuarios, tenemos tanto usuarios internos como usuarios invitados, que son usuarios externos a la organización con los que estamos colaborando. Pueden ser partners, pueden ser colaboradores externos, etcétera, etcétera. Los grupos, pues tenemos los grupos usados para facilitar la gestión de seguridad en cuanto a asignación de permisos, los grupos habilitados para correo, que serían las listas de distribución de correo, y los grupos de colaboración, que esto ya sí es un mecanismo característica propia de Azure AD que permite integrar muchas más funcionalidades en cuanto a colaboración y compartición de información y documentos. Por otro lado, tenemos los dispositivos que se van a distinguir entre registrados en Azure, unidos a Azure propiamente dicho, y aquellos que están en estado híbrido, que serían equipos que tenemos unidos a un directorio local, pero que a la vez tenemos sincronizada esta unión o este registro con Azure AD. Por otro lado, tenemos otras entidades que son las aplicaciones, que empaquetan toda una serie de características de aplicaciones integradas con Azure AD. Entre ellas, pues una de las principales características sería tener una cuenta de servicio para autenticar como aplicación y tener permisos sobre otros recursos, que sería el service principal. Y también tenemos otro tipo de recurso que son entidad, que es las identidades gestionadas, que son también unas cuentas de servicio que permiten que recursos de Azure no almacenen credenciales o incluso aplicaciones o máquinas virtuales que no tengan internamente registrados o copiados los usuarios y contraseñas con las que acceder a otros recursos, ya que sería la propia gestión de identidades de Azure AD a través de saber que esa máquina virtual está en Azure, la que gestiona el darle permisos de forma transparente a otros recursos. Tendríamos esas entidades gestionadas asignadas por el sistema que van asociadas al ciclo de vida de un recurso que creamos y otras asignadas o gestionadas por nosotros como usuarios, en las que podemos usar la misma entidad gestionada en varios recursos a la vez. El directorio activo local que tengamos se puede integrar con el directorio activo Azure AD. Esto tiene sobre todo sentido cuando queremos, por ejemplo, migrar cargas o usar servicios de Azure o incluso facilitar la integración con otros servicios cloud. En vez de, por ejemplo, montar servicios propios de federación de Microsoft, podemos apoyarnos en que Azure AD en sí mismo es un servicio federado, de manera que sincronizando los usuarios y grupos y otras entidades que tenemos en nuestro directorio local con Azure AD, podemos ya establecer la federación de servicios como puede ser pues, Dropbox, Salesforce, etcétera. Podemos sincronizar o integrar su autenticación con Azure AD en vez de hacerlo con nuestro directorio activo local. Para hacer esta sincronización se requiere usar uno de dos servicios disponibles. Uno sería Azure AD Connect, que es el clásico, el que se viene usando desde hace años y que digamos que es un agente pesado que lleva un SQL Server ligero local, donde mantiene toda la información del directorio local, la información del directorio en Azure AD y se encarga de establecer cuál es la información que tiene que estar replicada y vista en ambas partes.
hay otro servicio que es Azure AD Cloud Sync, que esa parte pesada ya la corre como servicio dentro de Azure y localmente se instala solo un agente ligero que se encarga de ser como un proxy para que el servicio que está corriendo en Azure pueda acceder al directorio local. La elección entre estos dos servicios, pues ahora mismo depende de una serie de características que unos tienen y otros no tienen todavía implementada o la tienen limitada. Hoy por hoy casi todo el mundo sigue usando Azure AD Connect. De cara a la autenticación, disponemos de 3 mecanismos para que las contraseñas estén unificadas entre el directorio local y Azure AD. La más sencilla es la replicación del hash de la contraseña. El hash de la contraseña que tenemos en el directorio local se sincroniza de forma segura para tener una copia en Azure AD. Entonces, cuando vamos a autenticar, la contraseña que introducimos pasa a través de la función de hash, se compara el hash con lo que tenemos guardado en Azure AD y si concuerda, pues se permite el acceso. Otra manera es usar el pass-through, el paso a través de la autenticación. Esto se hace también pues, a través de un agente ligero que cuando nos identificamos ante Azure AD se pasa el hash de la credencial o la propia credencial, no recuerdo exactamente ahora cómo lo hacía, lo pasa hacia el directorio local y en el directorio local pues, se hace esa validación del usuario y se contesta a lo que es el proceso de autenticación de Azure AD. Esta forma de pass-through es más efectiva cuando requerimos, por ejemplo, que bloqueando o inhabilitando el usuario del directorio local, inmediatamente esto tenga efecto en Azure AD y no requiera de que se ejecute el ciclo de sincronización de Azure AD Connect. Una última opción es la federación propiamente dicha de Microsoft, pero esto es más bien cuando ya una organización tiene montado el Microsoft AD Federation Services por su cuenta. Se puede entonces integrar la autenticación con Azure AD a través de ADFS y se delega que cuando autenticas contra servicios que cuelgan de Azure o de Office 365 se redirige el proceso o flujo de autenticación contra el ADFS local del cliente. A todo esto hay que añadir pues, que se permite también activar la opción de Single Sign-On, de manera que si estás trabajando con tu equipo validado en el directorio local, pues automáticamente ya estás validado contra los servicios de Azure AD y viceversa. Como ejemplo del uso de esta sincronización del directorio local como Azure AD, pues sería el servicio de Azure Files que ha comentado Fernando. Aquí lo que tendríamos es que podríamos usar un grano de permisos fino definido a nivel de usuario en el directorio local y estos usuarios y grupos pues estarían sincronizados con Azure AD y el servicio propiamente dicho de Azure Files está unido al directorio local. De esta manera el flujo de acceso es que el usuario que quiere acceder a Azure Files por SMB pues sería requerido a que presentara un ticket Kerberos y la sesión Kerberos se negociaría contra el directorio local y en ese momento pues ya tendría acceso a los recursos en Azure Files y la evaluación de los permisos de acceso contra el directorio local. ¿Qué pasaría si quisiéramos tener algo más en Azure AD que no nos permite como tal y que tenemos en directorio activo en modo local? Pues para eso podríamos usar Azure AD Directory Services. Esto es un directorio activo como plataforma. En ese sentido, el servicio nos aporta la redundancia de tener más de un controlador de dominio, pero para nosotros es transparente todo el tema de actualizaciones o parches de seguridad y el mantenimiento del servicio. Eso sí, tenemos muchas limitaciones. No dispone de un entorno Forest complejo, las GPO están limitadas, no podemos ser usuario de tipo Enterprise Admin o Domain Admin, tenemos unos usuarios administradores limitados sobre el servicio, pero sin embargo sí es útil para cubrir necesidades puntuales. O sea, lo que tendría sentido es plantearse migrar a Azure AD y aplicaciones heredadas o aplicaciones incompatibles con Azure AD, integrarnos con ellas mediante Azure AD Directory Service, que lo que nos cubriría sería la autenticación vía Kerberos
NTLM o el servicio LDAP. Por otro lado, lo que tenemos en Azure AD es un esquema de paquetes de asignación de permisos. Están los roles de Azure AD, que están orientados a paquetes de permisos sobre el propio directorio activo en Azure y sobre servicios como Office 365, SharePoint Online, Teams, etcétera. Y por otro lado, los roles de Azure, que son paquetes de permisos que están destinados a gestionar todo tipo de recursos en Azure. Esta asignación de permisos se hace con lo que se llama acceso controlado por roles, ¿no? RBAC. De tal manera que a un recurso en Azure, al nivel del propio recurso, a un grupo de recursos o a nivel de suscripción, le asignamos el rol. En ese rol están incorporados una serie de usuarios y se comprueba pues, que tengan derechos para hacer la operación solicitada. Microsoft recomienda que nos ajustemos a los roles predefinidos porque ya están pensados con los mínimos grupos de permisos necesarios en cada caso. Pero podemos también crear nuestros propios roles a medidas, siempre que sea para seguir un principio de restringir aún más los permisos. Para conseguir o tener opción de hacer esto, necesitamos tener unos planes de Azure AD que sean de tipo P1 o P2. No nos valen los planes básicos. Azure AD también nos aporta un montón de opciones o funciones que sirven para proteger nuestras identidades, nuestros usuarios. Una de ellas es el tener un multifactor de autenticación. También otras son pues, el acceso condicional, son quizás las más conocidas, pero después tenemos también lo que son funciones de usuarios de evaluación de usuarios en riesgos, de accesos en riesgos, opción para cambiar la password, autoservicio para recuperar la password en caso de tenerla bloqueada o no recordarla, y también un servicio de protección del password, que ahora veremos en qué consiste. La autenticación multifactor no es algo ya nuevo, seguro que lo conocéis de sobra. Aquí lo que podemos es definir un factor adicional que conocemos o que poseemos aparte de la password para validar nuestro acceso, de manera que si nuestra password está comprometida, pues estamos protegiendo el acceso al recurso. Esto es clave hoy en día con la proliferación de los servicios en cloud, fuera de del borde de nuestra empresa. Se pueden activar a nivel de usuario o se pueden activar de forma global para todos los usuarios de la organización o para un grupo amplio de usuarios que tenemos asignados en el servicio. Como métodos de autenticación adicional, pues tenemos la aplicación de autenticación de Microsoft o también podemos usar una de terceros, solo que la de Microsoft nos permite pues, mensajes emergentes que facilitan y aceleran el mecanismo de autenticación. También podemos recurrir a SMS, a llamadas de teléfono a un móvil o un fijo, y podemos registrar también tokens hardware. Por último, disponemos de un mecanismo para el caso de aplicaciones heredadas, como pueden ser clientes antiguos de correo SMTP o IMAP, que no permiten integrarse con el doble factor porque no soportan OAuth o SANML. En este caso, pues tenemos que usar lo que se llaman passwords de aplicación y son secretos generados que debemos usar solo y de forma exclusiva asociados a ciertas aplicaciones, de tal manera que si pensáramos que ese secreto está comprometido, podemos simplemente invalidar ese concreto, pero no tenemos que reconfigurar esta password de aplicación en otras aplicaciones que tengamos. El cambio de password y la recuperación de password son en el fondo el mismo servicio, solo que uno permite cambiar la contraseña desde una sesión activa que tengamos y el otro sirve para recuperar o cambiar esta password a través de uno de los factores adicionales que tenemos. Se puede configurar el requerir uno o dos de estos factores, que pueden incluir también el correo electrónico o una lista de preguntas conocidas que tenemos declaradas en el servicio. La excepción a este método es para los administradores. Los administradores no pueden usar la recuperación basada en preguntas.
Cuando hacemos este cambio o recuperación de password, se va a actualizar automáticamente la password en el directorio local si corresponde a un usuario que tenemos sincronizado desde el directorio local. Pero esto último depende de los planes de Azure AD que tengamos, porque en alguna de las combinaciones de opciones nos basta con el plan 1 y en otras necesitamos también tener el plan 2. La detección de riesgos es un servicio automático en el que Microsoft pues, evalúa si hay usuarios en riesgo. Esto lo hace en base a redes de inteligencia, en las que, por ejemplo, si ve que para nuestro usuario está registrado en una red o en una base de datos de contraseñas comprometidas o la IP de la que valida proviene también o está registrada en actividades anómalas, nos puede alertar de que nuestro usuario está en riesgo. Entonces, la acción que se puede programar automáticamente es bloquear los accesos o permitirlos, pero opcionalmente forzar un cambio de contraseña. Y los accesos de riesgo no se detecta que el usuario esté comprometido como tal, pero sí que se está usando la contraseña de una manera o desde una sesión sospechosa, por ejemplo, para accesos no habituales. Si estamos de viaje y estamos conectándonos desde una ubicación geográfica distinta, pues nos puede saltar una alerta en Azure AD indicando que el usuario tiene un login no habitual y podemos ir a Azure AD pues, a revisarlo y contrastar si eso es algo normal o realmente es un riesgo. Y así lo podemos reflejar en el directorio activo, en Azure AD, y las acciones definidas por defecto son también bloquear o permitir, pero en el caso de permitir podemos indicar que se fuerce el uso del doble factor para garantizar que es el usuario real el que inició el login. El acceso condicional lo que permite es desarrollar todo esto un poco más a medida, meter una serie de condiciones si cuando ocurre esto con ciertas señales vamos a tomar acciones de permitir, forzar o obligar a que se use el doble factor, bloquear o incluso otras acciones adicionales. Las señales serían pues el usuario que inicia la validación, desde qué localización, el dispositivo que está usando, a qué aplicación o desde qué tipo de cliente está accediendo, y también se puede usar en la valoración el riesgo del usuario. El riesgo del usuario, tal y como lo detecta Microsoft, o se podría incluso ver el estado del dispositivo según una plataforma MDM o la instalación de un antivirus y si está actualizado o no. En ese sentido irían también esas otras acciones que se pueden tomar. Se puede evaluar el estado del dispositivo en un servicio como Intune. Se puede también mostrar unas condiciones de acceso al servicio para que el usuario acepte, o también se puede forzar el acceso a través de un servicio de proxy como es Microsoft Defender Cloud Apps. Para usar todas estas funciones, pues hay que usar para lo más básico los planes de Azure ADP1 y si queremos usar todo el potencial, pues los planes de tipo 2. La protección del password es un servicio transparente que nos da también Azure AD, en el que si detecta que se están probando contraseñas de listas globales de passwords típicas que se usan para tratar de acceder a o reventar o robar, ¿no? Accesos, pues Microsoft, en cuanto detecta 5 de esos intentos por defecto, bloquea temporalmente nuestra cuenta. Y cuando ya se desbloquea, si se vuelve a detectar un único acceso de ese tipo, se vuelve a bloquear durante otros 60 segundos por defecto. Podemos aquí agregar también otra lista de passwords que queramos nosotros prohibir. Por ejemplo, pues combinaciones o palabras que tengan que ver con el nombre de la empresa o con servicios que da la empresa para poder cubrir otros casos adicionales. Y este servicio es igualmente extensible al directorio local de la empresa. Podemos instalar unos agentes en nuestros servidores que extienden este servicio para verificar que las contraseñas que se usan localmente cumplan esta condición. Security Defaults es una opción sencilla cuando no tenemos los planes P1 o P2 de Azure AD que nos permite aplicar unas reglas básicas
de seguridad, como son que todos los usuarios tienen que tener definido el doble factor, que siempre se solicite doble factor para los administradores y que se pida doble factor a los usuarios cuando el acceso no se detecte como habitual. Pasamos ahora a la gestión de privilegios. La gestión de privilegios nos permite no asignar permisos de forma permanente a los administradores. Nos permite asignar unos roles preasignados que pueden sí seguir estando declarados de forma permanente o que sean temporales. Para conseguir estos roles temporales, el usuario pasa por un flujo de elevación de privilegios, donde él elige qué privilegio quiere elevar porque tiene que hacer unas acciones, deja constancia justificando que quiere elevar permisos para hacer un cometido que tiene que hacer. Puede tener un flujo de aprobación en el que un supervisor aprueba y concede este permiso y una duración, con lo cual este permiso pues, puede durar, por ejemplo, 8 horas o 24 horas. Y posteriormente podemos hacer una revisión o auditoría de esos accesos y privilegios. Como parte de esa revisión de acceso, podemos usar las revisiones de acceso, que son parte más bien de las funciones de gobierno de Azure AD. Las revisiones disponibles son no solo de privilegios, sino también de pertenencias a grupos, de acceso a aplicaciones y pueden estar orientadas también a los usuarios invitados, gente que es externa a la organización, a la que le damos visibilidad sobre unos ficheros, sobre un grupo de Teams y nos olvidamos. Entonces, pues periódicamente conviene programar estos accesos y revisar el acceso de los invitados y ver si están accediendo o no están accediendo. Podéis ver en la imagen una revisión de acceso de privilegios de administrador. Las personas asociadas a ser revisores reciben un correo donde dicen que tienen una revisión asignada, tienen que entrar a revisar y van a aprobar o no aprobar o rechazar que ese usuario siga manteniendo esos permisos. Esto se puede hacer de forma puntual o establecer una recurrencia. Por último, vamos a ver las opciones de gestión de identidad de Azure AD respecto a las aplicaciones. Podemos usar Azure AD para basar la autenticación y autorización de toda una serie de aplicaciones usando Azure AD, en vez de usar nuestro directorio local o programando incluso en nuestras aplicaciones una gestión de usuarios ad hoc. Podemos usar cualquier aplicación que soporte compatibilidad con OAuth 2, OpenID y SANML. De esta manera podemos federarnos con aplicaciones cloud ya disponibles en el catálogo de Azure AD. Podemos incluir otras aplicaciones de tercero, dando de alta nuevas aplicaciones y parametrizándolas según las instrucciones del proveedor de la aplicación, o podemos integrar nuestros propios desarrollos. Por ejemplo, un ejemplo así sencillo es uno de los que nosotros usamos, que es integrar el acceso a nuestra VPN pues, con el Azure AD. Simplemente, con una aplicación predeterminada que ya está disponible por parte de FortiGate en Azure AD. Cuando nuestra aplicación o la aplicación que vamos a integrar requiere algo más que usar el usuario y validarlo, pues tenemos que dar permisos a esa aplicación sobre los recursos que están bajo el paraguas de Azure AD o del propio Azure. En ese sentido, se pueden delegar permisos por usuario en el que la aplicación, el usuario va a hacer una autenticación y la aplicación va a hacer algo en lugar de él, o a nivel de aplicación, por ejemplo, una aplicación que vaya a hacer un backup de las cuentas de correo del usuario. Entonces ahí tenemos que darle a la aplicación directamente derechos sobre los recursos y hay que dar un consentimiento, ya sea por parte del usuario, sale un pop-up, un disclaimer en el que el usuario tiene que conceder acceso de esos permisos a la cuenta de la aplicación, o cuando los permisos son más poderosos o son asignados a la propia aplicación en lugar de delegados por el usuario, es un administrador el que tiene que delegar esos permisos en los paneles de configuración de Azure. Y ya para finalizar, hay muchas más funcionalidades disponibles en Azure AD. Mencionar pues lo que es empaquetar acceso a recursos para que el usuario no haya que darle o tenga que solicitar recursos individualmente. Se le puede dar un conjunto de recursos según la función o el proyecto en el que va a participar.
También podemos aplicar términos de usos, que serían como un disclaimer también de aceptación de que se va a acceder a una aplicación a la que se le concede acceso, flujos de asignación para interactuar con estas últimas dos características y también pues, disponer de unidades administrativas donde podemos delegar de forma regional o por grupos o equipos de trabajo la administración de ciertos aspectos de los usuarios de Azure AD según responsables de equipo. Espero que os haya gustado. Si tenéis alguna duda sobre alguna de estas cosas, pues podéis comentarla en las preguntas. Muy bien, muchas gracias, Juanjo. Pues vamos a darle paso rápidamente otra vez a Fernando, ¿vale? Que nos viene a hablar de la parte de migración de cargas de trabajo a Azure. Mira, ya tenemos aquí otra vez a Fernando. ¿Qué tal? Y bueno, intentemos ser breves porque ya tenemos algunas preguntas, ¿vale? Y también gustaría, seguro que muchos quieren que se las contestemos también, ¿vale? Pues Fernando, cuando quieras, adelante. Vale, creo que ya está. Bueno, al igual que ocurre con los recursos de almacenamiento, como os he contado antes, es muy frecuente que con el tiempo las necesidades de las empresas nos veamos en situaciones de falta de recursos de cómputo o en las que nuestros hosts se queden obsoletos. Aplicaciones con mayor demanda de recursos, nuevos servicios que desplegar, muchos departamentos quejándose de la lentitud y nosotros sin poder añadir núcleos o memoria para cubrir las necesidades. Volvemos a tener el mismo problema que con el almacenamiento. La única solución es añadir un nuevo clúster, nuevos hosts o soluciones de hiperconvergencia, con la gran inversión que esto supone. Otra vez a solicitar la ampliación del presupuesto. Aquí, de nuevo, nos podemos plantear otras estrategias para solventar esta situación sin necesidad de grandes inversiones. Aunque no tengamos un plan de migración total al cloud, podemos migrar algunas de nuestras cargas de trabajo a Azure para liberar recursos y poder reasignarlos. Azure cuenta con un gran abanico de soluciones de migración para cubrir, por ejemplo, necesidades de migración de aplicaciones web, infraestructura de escritorio virtual, almacenamiento y otros tipos de recursos. Pero en este webinar nos vamos a centrar en dar una visión general de las soluciones de migración de servidores y bases de datos. Azure cuenta con dos soluciones que nos permiten migrar de forma rápida, sencilla y con garantías nuestros servidores y bases de datos desde un entorno on-premise o desde otras nubes a Azure. Se trata de Azure Migrate y de Azure Database Migration Service. Azure Migrate proporciona un centro de conectividad para detectar, evaluar y migrar todo tipo de cargas de trabajo. Como hemos dicho antes, desde servidores, infraestructura de escritorio virtual, aplicaciones, datos locales y nos ofrece una plataforma de migración unificada. El proceso habitualmente suele consistir en dos fases. Una primera fase en la que se utiliza la herramienta de detección y evaluación de los servidores y una segunda fase en la que se utiliza la herramienta de migración. La herramienta de detección y evaluación comprueba si los servidores o las bases de datos están preparados para migrar a Azure. Nos ayuda a dimensionar correctamente las máquinas virtuales o la configuración de las bases de datos, dándonos una estimación de los costes de estos recursos. Y nos proporciona un análisis de dependencias para identificar las dependencias entre servidores y de esta manera optimizar la estrategia de migración. La herramienta de detección y evaluación utiliza un dispositivo ligero llamado Azure Migrate Appliance, que se implementa en el entorno local. El dispositivo se ejecuta en una máquina virtual Hyper-V, VMware o en un servidor físico y detecta los servidores locales enviando continuamente metadatos y datos de rendimiento a Azure Migrate. El proceso de detección y evaluación no requiere de la instalación de ningún agente en los servidores locales. Y el dispositivo se puede implementar mediante una plantilla OVA o VHD para servidores que se ejecutan en VMware o Hyper-V o bien mediante un script PowerShell válido para instalación en un servidor virtual o físico preexistente. La herramienta de migración de servidores de Azure ofrece dos opciones para migrar los servidores o máquinas virtuales de origen a Azure. Migración sin agente o migración basada en agente. Independientemente de la opción que elijamos, el primer paso para la migración siempre consiste en iniciar la replicación.
De este modo, se realiza una replicación inicial de los datos del servidor o máquina virtual de origen Azure, que una vez completada esta replicación inicial, se establece una replicación continua, que es una sincronización diferencial para migrar los datos incrementales. Cuando la operación alcanza la fase de sincronización diferencial, se puede optar por realizar migraciones de prueba o la migración definitiva a Azure en el momento que se desee. Las migraciones sin agente no requieren que se instalen agentes ni ningún tipo de software en los servidores o máquinas virtuales de origen que se van a migrar. Por el contrario, la replicación se orquesta mediante la integración con la funcionalidad proporcionada por el proveedor de virtualización. Esta opción de replicación sin agente solo está disponible para máquinas virtuales VMware o Hyper-V. Para el caso de VMware se utilizará el dispositivo Azure Migrate Appliance. Por el contrario, para el caso de Hyper-V sí será necesaria la instalación de agentes del agente proveedor de Azure Site Recovery y Microsoft Azure Recovery Services, pero no en las máquinas a migrar, sino en los hosts o en los nodos de los clusters de Hyper-V. Pero como he dicho, en ninguno de los dos casos se requiere instalar ningún agente en las máquinas a migrar. Aunque es aconsejable para la fase de detección y evaluación, en las migraciones sin agente que se hacen desde Hyper-V no es necesario ni obligatorio utilizar el dispositivo Azure Migrate Appliance. Tal como he comentado antes, la replicación sin agente funciona mediante los mecanismos que proporciona el proveedor de virtualización. En el caso de máquinas virtuales VMware, se usan las instantáneas de VMware y la tecnología CBT de seguimiento de bloques con cambios, que es un mecanismo similar al que usan muchos productos de copia de seguridad. En el caso de las máquinas virtuales Hyper-V, se usan las instantáneas de máquina virtual y la funcionalidad de seguimiento de cambios de la réplica de Hyper-V. Cuando la replicación está configurada para una máquina virtual, primero pasa por la fase de replicación inicial que hemos dicho, durante la que se realiza una instantánea y se replica una copia completa de los datos en los discos administrados de Azure. Una vez completada la replicación inicial, el proceso de replicación cambia a la fase de replicación incremental, en la que los cambios de los datos que se han producido desde el último ciclo de replicación completado se replican periódicamente y se aplican a los discos administrados en Azure, lo cual mantiene la replicación sincronizada con los cambios que se van produciendo en la máquina virtual en origen. Como hemos dicho, para el caso de las máquinas virtuales VMware se utiliza la tecnología CBT de seguimiento de cambio de bloques con cambio, y al principio, lo que se hace es que al principio del ciclo de replicación se toma la instantánea de la máquina virtual y se usa CBT para obtener los cambios entre esa instantánea y la última instantánea que se replicó correctamente. De este modo, solo es necesario replicar los datos que han cambiado desde el último ciclo. Al finalizar cada ciclo, se publica la instantánea y se realiza la consolidación. Del mismo modo, para Hyper-V, el motor de seguimiento de cambios de réplica de Hyper-V se usa para realizar el seguimiento de cambios entre los ciclos de replicación consecutivos. Al realizar la operación de migración definitiva a Azure de una máquina virtual, tenemos la opción de apagar la máquina en origen y realizar una última replicación incremental para garantizar que no haya pérdida de datos. Tanto en el caso de migrar máquinas virtuales de VMware como Hyper-V, la opción estándar es utilizar la migración sin agente. Pero tal como explicaré más adelante, hay circunstancias que pueden aconsejar el uso de una migración basada en agente en su lugar. La migración basada en agente sí requiere la instalación de agentes en las máquinas de origen que se van a migrar. La opción basada en agente no se basa en la plataforma de virtualización para la funcionalidad de replicación y, por tanto, se puede usar con cualquier tipo de servidor que utilice una versión del sistema operativo admitida. La opción de migración basada en agente se puede usar para máquinas virtuales de VMware, Hyper-V, servidores físicos, máquinas virtuales que se ejecutan en otras nubes privadas o públicas como Amazon o Google, o para máquinas virtuales que se ejecutan en un proveedor de virtualización diferente, como Xen o KVM. La migración basada en agente trata a las máquinas virtuales como servidores físicos. Para realizar este tipo de migración, tendremos que instalar en la infraestructura local
otro tipo de dispositivo ligero llamado Azure Replication Appliance, junto con el agente de Mobility Service en todas las máquinas a migrar. El proceso de replicación es similar al de las migraciones sin agente. Cuando se habilita la replicación para un servidor, comienza una replicación inicial hacia Azure mediante la directiva de replicación especificada. Durante la replicación inicial, el agente de Mobility Service lee los datos de los discos del servidor y los envía al servidor de procesos, que se ejecuta dentro del dispositivo Azure Replication Appliance. Estos datos se usan para crear una copia de los discos en Azure. Una vez terminada la replicación inicial, comienza la replicación de los cambios incrementales. Se trata de una replicación a nivel de bloque y casi continua. El agente de Mobility Service intercepta las escrituras en disco al integrarse en el subsistema de almacenamiento del sistema operativo. Este método evita operaciones de entrada y salida en disco en el servidor de replicación durante la replicación incremental. Los cambios marcados para un servidor se envían al servidor de procesos, que los comprime, los cifra y los envía a Azure. Aunque, como hemos dicho, para los escenarios admitidos como VMware o Hyper-V, la migración sin agente ofrece comodidad y simplicidad en comparación con la replicación basada en agente, se debe considerar la posibilidad de usar agente para determinados escenarios, como entornos con restricciones de IOPS, ya que la replicación sin agente usa instantáneas y consume cierta cantidad de ancho de banda de almacenamiento. Otro escenario aconsejado es cuando tenemos infraestructura VMware, pero no disponemos de una instancia de vCenter Server. Aquí podemos utilizar migración basada en agente y tratar a los servidores, a las máquinas virtuales como si fueran servidores físicos y usar el flujo de trabajo de la migración basada en agente. Mencionar simplemente que, tal como he comentado en la primera ponencia, cuando hablaba de Azure Site Recovery, en el apartado de Azure Backup, si hacemos migraciones basadas en agente de máquinas virtuales VMware, o bien si migramos máquinas virtuales Hyper-V o servidores físicos, Azure Migrate realmente lo que está utilizando es el motor de replicación de Azure Site Recovery. Si lo que queremos es migrar bases de datos en lugar de servidores, Azure cuenta con el servicio Azure Database Migration Service. Se trata de un servicio totalmente administrado, diseñado para permitir migraciones completas a Azure desde varios orígenes de datos y con un tiempo de inactividad mínimo. Con Azure Database Migration Service podemos realizar una migración sin conexión o en línea. Si usamos las migraciones sin conexión, el tiempo de inactividad de la aplicación comienza al mismo tiempo que la migración. Para limitar el tiempo de inactividad al tiempo necesario para la transición al nuevo entorno, cuando finaliza la migración, usaremos una migración en línea. Es recomendable probar la migración sin conexión para determinar si el tiempo de inactividad es aceptable. Y si no fuera así, pues habría que realizar una migración en línea. Azure Database Migration Service está diseñado para admitir una serie de escenarios de migración o pares origen-destino, tanto para las migraciones sin conexión o de un solo uso, como para las conexiones, como para las migraciones en línea o de sincronización continua. Esta cobertura de escenarios se amplía constantemente. Actualmente, los que hay en este momento, pues Azure Database Migration Service admite como orígenes SQL Server, SQL en Amazon RDS, MongoDB, MySQL, PostgreSQL o PostgreSQL en Amazon RDS. Y los posibles destinos en Azure donde se pueden migrar serían Azure SQL Database, instancias gestionadas de Azure SQL Database, máquinas virtuales de Azure SQL, Azure Cosmos DB, o bien Azure Database for MySQL o Azure Database for PostgreSQL. Adicionalmente, siempre se puede realizar migraciones de cualquier otro tipo de base de datos funcionando sobre un servidor o máquina virtual mediante su migración con Azure Migrate. Y bueno, esta presentación ha sido solo un breve repaso sobre las herramientas de las que dispone Azure para ayudarnos en situaciones en las que necesitamos ampliar nuestros recursos sin hacer grandes inversiones en hardware. Y si tenéis alguna pregunta la podéis hacer ahora al final de la presentación, o si queréis ampliar información, profundizar más o ver vuestro caso concreto, no dudéis en poneros en contacto con nosotros. Espero que las ponencias os hayan resultado útiles
y os doy las gracias por vuestra asistencia. Muchas gracias, Fernando. Y por supuesto, si estáis interesados tanto en que os ayudemos con la parte de migración de algunos de estos elementos que hemos hablado o de otros que tengáis en mente, podéis contar con nosotros. Igualmente, si estáis planteando una estrategia de migración y no tenéis unas actividades, unas acciones urgentes, también os podemos ayudar en esa parte, ayudaros a ver, pues bueno, cuáles son las distintas alternativas y la mejor forma de migrar cada una de ellas. Y bueno, no me entretengo más. Os doy a todos, principalmente también a vosotros, Fernando, Juanjo, muchísimas gracias por vuestro tiempo. Unas ponencias que yo creo que han sido súper útiles. Estoy yo por ponerme a hacer yo las migraciones, fíjate. Y nada, y al resto de asistentes, muchísimas gracias también a vosotros por habernos dedicado vuestro tiempo. Y lo dicho, estamos aquí para lo que necesitéis y decidnos qué os ha parecido el evento. Un saludo y que paséis todos muy buen día. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.